Buenos días, hermanos. Hemos pasado un bonito tiempo alabando al Señor, expresando verdades profundas que nacen de la palabra de Dios y que nos animan, nos alientan el corazón. Dos versos nos ocuparán esta mañana en la predicación de la palabra, porque a pesar que son solo dos versos, hay cosas muy profundas que necesitamos entender, que necesitamos interiorizar en nuestro corazón. Ahora, permítame leerle otra vez y ponga atención en la lectura de el apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versos 28 y 29. Luego yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener un poquito más de discernimiento en cuanto a lo que dicen los versos 28 y 29. Pero primero permítame leerlo en la Reina Valera 1960, que es la versión que seguramente la gran mayoría de la iglesia maneja. Dice así, verso 28, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, escuchen en la versión o en la Nueva Traducción Viviente. Verso 28. Dice, por tanto hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Verso 29. Es por eso que trabajo y lucho con todo empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ahora espero que esta traducción sea un poquito más amigable para usted, porque trata más o menos de explicar el verso, de explicar lo que tenemos en los versos 28 y 29 de la carta a los Colosenses, el primer capítulo de la carta a los Colosenses. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra, que podamos ser guiados por su Espíritu Santo. Oremos, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias. Ha llegado el momento, Señor, de meditar tu palabra. Y, Señor, yo quisiera suplicar, Dios, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, yo te necesito. Que tú uses, Señor, mis labios para hablar a mi corazón y al corazón de mis hermanos también. Por favor, Señor, ten misericordia de mí y de todos los que estamos aquí esta mañana, Señor, que necesitamos escucharte. Por favor, Señor. Yo soy consciente, Señor, de mis propias debilidades, pero también, Señor, soy consciente de tu gracia, de tu misericordia sobre mi vida, Dios. Por favor, Padre, permite que sea un instrumento útil en tus manos para glorificar tu nombre esta mañana, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El título del mensaje esta mañana tiene que ver con el enfoque y propósito de la predicación. Enfoque y propósito de la predicación, porque me parece que en estos dos versos el apóstol Pablo nos deja ver su enfoque y el propósito por el cual él predica la palabra de Dios. Y lo hace con tanta pasión, lo hace con tanto amor, lo hace porque se siente deudor de todo aquello que el Señor, su Señor, el Señor Jesucristo, ha hecho o hizo en su vida al usarle como un instrumento poderoso en sus manos
para abrir tantas iglesias que podemos encontrar en el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo, consciente de lo que estaba atravesando la iglesia en Colosas, del riesgo que corrían los creyentes en Colosas, porque habían entrado en la iglesia filosofías extrañas, habían entrado enseñanzas extrañas acerca de la salvación, acerca de la obra de Cristo en la vida del ser humano. Enseñanzas como que la obra de Cristo no era suficiente para vivir una vida de santidad o para obtener la salvación. Y entonces el apóstol Pablo, preocupado porque los creyentes en Colosas puedan desviar su mirada de Cristo, él les habla acerca de su ministerio y les habla acerca del enfoque y el propósito de su predicación para que los creyentes en Colosas puedan saber que la fuente de su predicación no es otra que la persona del Señor Jesucristo. Como es para todo predicador hoy en día, la fuente de nuestra predicación es la persona del Señor Jesucristo. La Biblia nos anuncia al Mesías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla de la venida del Mesías y del alcance de su obra en el ser humano. Y la esperanza que todo ser humano que ha puesto su confianza en el Señor Jesús tiene de que Cristo viene otra vez para llevar a su pueblo. Y entonces, pensando en eso, lo que vamos a ver esta mañana son tres cosas. En primer lugar, hablando de la predicación, Cristo es el centro de nuestro anuncio a predicar. En segundo lugar, vamos a ver Cristo es la corrección y la edificación en la vida de todo creyente. Y en tercer lugar, vamos a ver a Cristo como la motivación y la fuente de nuestra edificación. Así que esos tres puntos vamos a ver esta mañana a la luz de los versos 28 y 29 de Colosenses capítulo 1. Ahora, hermanos, vamos a ver el contexto en el cual se encuentran los versos 28 y 29. Porque así, responsablemente, se medita la palabra a la luz de su contexto. El contexto del verso 28 es el verso 27, y el verso 27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el contexto del verso 28, del cual se desprende el primer punto de la meditación de esta mañana, que tiene que ver con Cristo, el centro de nuestro anuncio, el centro de nuestra predicación, es la persona del Señor Jesucristo. Lo digo ¿por qué? Porque el verso 28 empieza diciendo: ¿a quién anunciamos? Ahora, el pronombre ¿a quién? ¿Hace referencia a qué? Bueno, al final del verso 27 está la respuesta. ¿De quién se trata o quién es el centro de nuestro anuncio? Porque el apóstol Pablo empieza el verso 28 diciendo: ¿a quién anunciamos? Bueno, ¿cuál es el centro del anuncio del apóstol Pablo? Porque el verbo anunciar aquí es el verbo principal de la oración o de las oraciones que hay en el verso 28. El verso 28 tiene 4 verbos, un verbo principal que es anunciar y 3 verbos que dependen del verbo principal. Como por ejemplo, amonestar, enseñar y presentar, que son los 3 verbos que están sujetos a el verbo principal, que es anunciar. Pero ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? Bueno, al final del verso 27 dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Si nos hacemos la pregunta, ¿a quién anuncia a través de su predicación el apóstol Pablo?
¿A quién estaba anunciando a través de su predicación el apóstol Pablo? ¿De quién hablaba el apóstol Pablo, en otras palabras? Hablaba de la persona de Cristo, de la persona de Cristo. Por eso es que mi primer punto tiene que ver con Cristo, el centro de nuestro anuncio. Pablo nos dice que el foco principal de su ministerio es la persona de Cristo. Es lo que podemos encontrar al inicio de este verso, una referencia directa a la persona del Señor Jesucristo, quien es el objeto de la predicación y de la enseñanza. Todo el propósito del ministerio cristiano es proclamar a Cristo como Salvador y Señor, así como la única esperanza para la humanidad. Cuando uno mira el verso 26 y el verso 27, el apóstol Pablo habla de que a él se le ha revelado el misterio, que Dios le ha revelado a él el misterio. Y el misterio en el verso 26 y 27 tiene que ver con el plan salvífico de Dios hacia la humanidad. Ese misterio tenía que ver con la salvación de los gentiles y tenía que ver con Cristo habitando en el corazón de las personas. Y ese es el anuncio que Pablo estaba haciendo día tras día, aunque estaba preso en Roma, no dejaba de anunciar a la persona de Cristo, porque solo Cristo puede transformar el corazón de cada ser humano. Solo Cristo. No hay otra manera de acercarse al Padre más que a través de la persona de Cristo. Y todos somos responsables de anunciar el plan salvífico de Dios. Por algo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice que somos embajadores en el nombre de Dios, como si rogase Dios, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, le dice: Timoteo, recuerda, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El anuncio central de todo predicador tiene que ser la persona de Cristo, porque solo Cristo puede transformar el corazón del hombre. Porque solo Cristo puede solucionar el problema del hombre delante de Dios. La Biblia dice que todo ser humano ha venido a este mundo separado de la gloria de Dios. La Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el hombre necesita de Cristo, necesita de un mediador, necesita poner su vida en las manos del Señor. Ese es nuestro anuncio. Y Pablo daba su vida predicando la palabra de Dios, daba su vida predicando acerca de la salvación. Romanos 1:15 dice lo siguiente: así que estoy ansioso por visitarles, también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Anhelaba predicar la buena noticia, anhelaba predicar el Evangelio, anhelaba dar a conocer el plan de salvación de Dios al hombre. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14, una carta escrita desde la prisión. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, le dice lo siguiente: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje sin temor, sin temor. Ni Pablo dejaba de predicar, ni aquellos que habían escuchado el mensaje de boca del apóstol Pablo tampoco lo dejaban de hacer. La pregunta para nosotros es: ¿y nosotros estamos haciendo lo mismo? O preguntémonos, en esta semana, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios de estar a solas con alguien? Y estando a solas con alguien,
hemos conversado de tantas cosas menos de la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y nos damos cuenta que somos egoístas. Y nos damos cuenta que somos insensibles. Y nos damos cuenta que hay una gran indiferencia en nuestra actitud. Porque sabiendo que el mundo va camino a la condenación eterna, sabiendo que hay personas que no conocen a Cristo y dándome Dios la oportunidad de estar a solas con alguien, pasé mi tiempo hablando de muchas cosas menos de la obra de Cristo por la salvación del hombre. O pasamos tiempo entre nosotros, como nos gusta pasar tiempo entre cristianos, que no está mal. Pero cuando ese tiempo impide que pueda acercarme a otros que no conocen al Señor para predicarles la palabra, entonces está mal. Y es verdad que nadie que Dios ha escogido, que nadie que Dios haya elegido para salvación se irá de este mundo sin responder positivamente al mensaje del Evangelio. Eso es verdad, pero ¿sabes? Esa verdad no nos justifica, porque Dios nos ha dado la responsabilidad a cada uno de nosotros que le conocemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Ni tú ni yo sabemos cómo va a responder la gente cuando le hablamos del plan de salvación de Dios. No lo sabemos, pero eso no es importante para nosotros. Porque nuestra responsabilidad es anunciar la salvación, que es obra de Dios en la persona de Cristo. Esa es mi responsabilidad. Los resultados son de Dios, son de Dios. Y hermanos, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartir su palabra. Tenemos que aprovechar esos momentos que Dios nos da para evangelizar a las personas que no conocen al Señor. Y el centro de nuestro anuncio tiene que ser la persona de Cristo. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos más que en Cristo. Y por eso el centro de nuestro anuncio es la persona de Cristo. Por eso Pablo dice, ¿a quién anunciamos? ¿Y a quién anunciamos? ¿A quién anunciaba Pablo? Anunciaba el plan de salvación en la persona de Cristo. El mundo tiene la oportunidad de tener una buena comunión con Dios a través de Cristo. Ni tú ni yo sabemos quién está en la mente de Dios y a quién Dios va a elegir, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros, a cada creyente, de abrir sus labios para compartir el amor de Dios. Estamos peleando muchas veces los creyentes por cosas superfluas o por cosas de repente no relevantes en algunos aspectos culturales y algunas veces hasta de doctrina general, y no notamos aquellas cosas particulares que son fundamentales en las que debemos estar todos trabajando. ¿Cómo reflexionamos esta mañana en este primer punto? Creo que la reflexión sería la siguiente. La responsabilidad de predicar el Evangelio es tarea de cada creyente. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para compartir las buenas nuevas de salvación. Y una pregunta personal: ¿estamos compartiendo el mensaje de salvación? Nuestra familia necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Un padre inconverso, una madre inconversa, un hijo inconverso, un amigo inconverso o cualquier persona del mundo que no conoce a Dios. Todos ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación.
La pregunta es, ¿estamos predicando el Evangelio? Pero mira la segunda parte del verso 28. Como dije, hay 3 verbos subordinados al verbo principal, que es anunciar. Y por si acaso, el verbo anunciar está en voz activa, en tiempo presente y en modo indicativo, lo que implica que el apóstol Pablo constantemente estaba predicando el Evangelio. Constantemente anunciaba de la persona de Cristo. Los demás verbos son participios. O enseñando y amonestando son participios. Lo que quiere decir que también es una actividad en progreso. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en la segunda parte del verso 28 es que Cristo también es el centro de la corrección y la edificación. La persona de Cristo también es el centro de nuestra corrección y de la edificación. Pablo dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que tenemos es que la proclamación de Pablo implicaba a lo menos 3 aspectos. En primer lugar, él hablaba de amonestar a todo hombre. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con amonestar a todo hombre? Es decir, hay que corregir mediante la instrucción y la advertencia. La palabra amonestar implica advertir, corregir con el fin de evitar que una persona caiga en pecado. Es decir, una forma de disciplina amorosa que busca guiar a las personas a una vida cristiana de plena comunión y de obediencia a Dios. Así que lo que Pablo hace es amonestar contra las falsas enseñanzas y la necesidad de mantener una fe sólida en la persona de Cristo. Pablo se da cuenta, los creyentes en Colosas están a punto de ser desviados de la verdad. Y lo que él hace es advertir, amonestar, exhortar, no se dejen engañar. Las cosas que Epafras les predicó es la verdad. Si viene otro para predicarles diferentes cosas, no lo acepten porque los van a hacer tropezar, los van a hacer caer. Lo mismo diría si los creyentes estarían copiando las maneras en que el mundo vive. Que el apóstol Pablo también lo hace a los colosenses. Le dice, deja ya la vieja manera de vivir y vivan según Cristo. Por lo tanto, la advertencia también tiene que ver con los estilos de vida. ¿Cómo estamos expresando nuestra vida cristiana? ¿Cómo vivimos a Cristo en nuestras vidas? Advertencia. Porque el apóstol Pablo deseaba que los creyentes en Colosas tengan una fe sólida en la persona de Cristo. La universalidad de la proclamación del Evangelio es la clave para que el creyente no caiga en su fe. No hay distinción de personas. Todos los seres humanos deben ser amonestados independientemente de su origen, cultura o estatus. El mensaje de Dios es para todos. Es decir, si amonestas a un inconverso, estás advirtiéndole que se está enfrentando con Dios, que está dándole las espaldas a Dios y que eso tiene una consecuencia. Y si le estás amonestando a creyentes, le estás diciendo, ten cuidado de cómo estás viviendo tu vida cristiana, puede ser que termines desviándote del camino. En ambos casos cumple el propósito. Mira lo que dice Hechos capítulo 20 y el verso 31. Es la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de Éfeso.
El apóstol Pablo, estando en Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y cuando estos llegan, el apóstol Pablo comienza a hablar con ellos, y en el verso 31, mira lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Se siente un padre espiritual frente a los ancianos de Éfeso y les dice: yo he estado con ustedes 3 años advirtiéndoles, exhortándoles, ayudándoles a que ustedes permanezcan firmes en las cosas del Señor. El corazón del apóstol Pablo indudablemente es un corazón pastoral. Un corazón lleno de amor, porque la amonestación sin amor no tiene valor. El apóstol Pablo amonestaba con amor, pero lo hacía también con firmeza, con autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 2 y el verso 4 dice lo siguiente. Capítulo 2 y verso 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande amor es el que os tengo. Y cuando uno mira las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, fue muy duro para corregir las divisiones de la iglesia, para corregir la vida liviana que estaban teniendo los cristianos. En algún momento Pablo les llama carnales, en otro momento Pablo les deja ver de que ellos estaban viviendo como el mundo vive. Y en otro momento Pablo les dice: mis amados hermanos. Les habla con amor. Les hace sentir que son cristianos como él. Pero les exhorta con firmeza. Les advierte con firmeza. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 y el verso 18. Filipenses 3, 18. Algunos dicen que la carta de gozo del apóstol Pablo es la carta a los filipenses. Pero el capítulo 3 y el verso 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Uno puede ver el corazón pastoral de Pablo, la angustia y el dolor, que cuando tú exhortas, que cuando tú adviertes, que cuando tú animas a alguien, pero no ves frutos. Y entonces te puedes acordar de personas a las cuales tú has animado, de personas a las cuales tú les has exhortado, pero que ahora no se encuentran entre nosotros. Y obviamente hay una profunda tristeza por eso. Pero también la realidad que vemos hoy en día en muchas congregaciones, que hay creyentes que se han levantado como jueces para juzgar la vida de otros creyentes. En lugar de hacer lo que la Biblia dice debemos hacer, advertirnos con amor, exhortaos con amor. Y para eso se requiere que cada vez que yo reflexiono, la primera reflexión es sobre mi propio corazón, para luego poder reflexionar sobre la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Estoy hablando sobre la necesidad de mi hermano y de mi hermana, no como juez, sino como aquel que lo ama, para animar su corazón. Así que Cristo viene a ser el centro de la corrección y la edificación. Yo no advierto, yo no corrijo conforme yo creo, conforme yo pienso. Se tiene que corregir, se tiene que amonestar, se tiene que exhortar conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas de Cristo. Aquí no hay, a mí me parece, yo creo, debe ser así. No, nada de eso importa realmente. Por eso es que cuando te acercas a la Biblia, acércate a la Biblia sabiendo que tienes el Espíritu Santo como yo y que debemos apelar
al Espíritu Santo para que Dios ilumine mi mente, para que a mí me haga entender aquello que a otros también le hizo entender. Y no tengo que copiar nada de nadie, no debo dejarme influenciar por el pensamiento de nadie, solo lo que el Espíritu Santo me diga. Y la única manera de contrastar mis pensamientos es a la luz de otras personas que han estudiado la Biblia también y que yo sé guardan la sana doctrina. Pero voy a ser fiel a lo que el Espíritu Santo hable a mi corazón. Y por eso muchas veces la prédica de uno difiere con la prédica de otro. En la aplicación, quién sabe, pero la verdad sigue siendo exactamente la misma. Así que el apóstol Pablo habla de que Cristo es el centro de la corrección y la edificación, diciendo, amonesta a todo hombre. Y en segundo lugar, enseña a todo hombre. Es decir, instruye en las Escrituras para la edificación del creyente. Lo que vemos es que Pablo no solo se enfoca en amonestar, sino también en enseñar. La enseñanza debe ser completa, la enseñanza debe ser hecha en sabiduría. No la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Aquella sabiduría que proviene de lo alto, de lo alto. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y el verso 6. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría humana, la inteligencia, la capacidad humana tiene límites. Pero la sabiduría de Dios no tiene límites. Y Pablo, hablando de la sabiduría de Dios, está diciendo que él tiene una comprensión profunda y madura del Evangelio. La sabiduría a la que se refiere es la sabiduría que viene de lo alto, que se encuentra en la palabra y que lo capacita a él para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios capacita a todo creyente para vivir obedeciendo a Dios. Eso es lo que hace la palabra. La enseñanza es dirigida a todos también, dice, a todo hombre. La sabiduría tiene que ver también con la vida práctica, consecuentemente con la doctrina enseñada. Es decir, cuando hablamos de sabiduría en términos de la palabra, no solamente hablamos de conocimiento que viene de lo alto, hablamos también de la aplicación práctica de ese conocimiento a las circunstancias de la vida. El Señor me capacita a través de su Espíritu Santo para que en cada circunstancia que yo atraviese sepa cómo aplicar un principio bíblico a esa circunstancia. Y es mi instrucción en la palabra que hace eso. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo en cuanto a la enseñanza? O lo que dice el mismo Señor Jesús en cuanto a la enseñanza. El Señor Jesús dijo: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que os he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sabe lo que está diciendo? El Señor Jesús estaba diciendo en Mateo 28, verso 20, mientras ustedes predican, mientras ustedes enseñan, mientras ustedes se ocupan de hablar de mí, yo les prometo estar con ustedes todos los días. Todo el tiempo. ¡Qué bendición! Gálatas 1, 11 y 12, el apóstol Pablo, hablando del mensaje que predica, hablando de su anuncio, el apóstol Pablo dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí el mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, Pablo, el mismo Señor Jesucristo se encargó de darle a conocer el Evangelio. Y por eso tenía la autoridad para poder hablar del Evangelio también.
Y nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que el apóstol Pablo tenía. Y hemos sido iluminados también para entender el plan salvífico de Dios. Y es el plan salvífico, junto con todas sus implicancias, que debemos enseñar. Que debemos amonestar con eso a los creyentes y a todo ser humano. ¿Cuál era el objetivo que había en el corazón de Pablo, amonestando y enseñando? ¿Con qué propósito lo hacía? ¿Con qué propósito advertía y con qué propósito enseñaba? Al final del verso 28, él lo dice. El propósito es esto. Él dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de la amonestación y la enseñanza es llevar a cada creyente hacia la madurez espiritual. Perfección aquí no significa que el creyente no peca, no, significa madurez, madurez. Y hermanos, cada don que el Señor ha dado, cada don que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia, dice el apóstol Pablo, es para la edificación de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice que el propósito de los dones es edificar la iglesia hasta que cada creyente llegue a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro, a un varón maduro. ¿Y quién es un varón maduro? Un varón maduro es aquel varón de Dios que puede aplicar a cada realidad de su vida la palabra de Dios, sin fallar a Dios. Es aquella persona que es consciente de su condición y busca a Dios para encontrar en Él la solución a sus circunstancias. Es aquella persona que ve en Cristo el todo de su vida. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23 dice así: ahora que el Dios de paz os haga santos en todos los aspectos. Eso es madurez. Que cuando tú miras cada área de tu vida, tú te das cuenta que está sujeta al Espíritu Santo. Y si está sujeta al Espíritu Santo es que está sujeta a la palabra. Y si está sujeta a la palabra es porque está sujeta al Señor. Y si está sujeta al Señor es porque está sujeta a Dios el Padre. De tal manera que la vida del creyente piadoso alegra el corazón del Padre. Por eso el apóstol Pablo decía, de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. De contentamiento. Así que hermanos, Cristo es el centro de la amonestación y de la edificación. Y la meta es la madurez del creyente. Una buena relación con Cristo. ¿Cómo reflexionamos esta mañana en este segundo punto? Creo que la reflexión sería la siguiente. Debemos dirigir nuestros esfuerzos y dedicación a la edificación espiritual de los creyentes, trabajando para que cada uno crezca en Cristo, alcanzando la madurez y la plenitud que solo Él puede ofrecer. Hermanos, con esto quiero decir lo siguiente. Cada creyente ha recibido a lo menos un don de parte de Dios. Y si los dones son para la edificación de la iglesia y tú como creyente no estás usando tu don, tú estás evitando que la iglesia se edifique por tu don. Habrá un hermano que no está siendo edificado porque tú no estás ejerciendo tu don. En la iglesia los creyentes no somos inútiles. En un sentido, el creyente debe estar puesto en las manos de Dios para ser usado como instrumento útil para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si no estás haciendo nada, ni para tus hermanos, ni para los inconversos, entonces
de repente necesitas evaluar tu propia conversión. Porque lo que nos dice el apóstol Pablo es que el creyente amonesta, el creyente enseña, el creyente desea que su hermano madure en Cristo. No hay otro lugar, otro ámbito en el cual se da la madurez de un creyente. La madurez de un creyente se da en la persona de Cristo, sobre las enseñanzas de Cristo, en el ámbito de la persona de Cristo. No hay otro lugar donde el creyente pueda ser edificado. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice en el verso 29 que Cristo es la motivación y la fuente de la edificación. Cristo viene a ser la motivación y la fuente de la edificación. Verso 29, para lo cual también trabajo. Y esta expresión para lo cual, ¿a qué hace referencia? Para lo cual. Tenemos que ir al contexto, y el contexto es el verso 28. Específicamente, ¿qué? La parte final del verso 28. ¿Qué dice la parte final del verso 28? Dice, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y por eso dice, para lo cual también trabajo. Así que la implicancia directa del verbo trabajar es sobre ¿qué? Sobre presentar a cada creyente maduro en la persona de Cristo. Es decir, Pablo, sus esfuerzos es para que cada hijo de Dios madure en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso en el punto 3, en primer lugar, el trabajo de Pablo involucraba un esfuerzo hasta el agotamiento. Hasta el agotamiento. La expresión para lo cual indica el objetivo o el objeto o la meta a la cual él dirige su esfuerzo. El verbo trabajar que Pablo usa está en un modo que indica una acción continua. Es decir, constantemente el apóstol Pablo tiene ese deseo de amonestar y de enseñar. Por lo cual, la idea de trabajar es trabajar hasta el agotamiento, trabajar hasta el cansancio. Pablo nos deja ver que el ministerio no es fácil. Trabajo y luchando. Dice, yo trabajo luchando. Y él describe con estas palabras la intensidad y la dedicación que requiere el proceso de enseñar y de edificar a los creyentes. La tarea es constante, la tarea es rigurosa, con momentos de adversidad y de desafíos. Y tú lo puedes ver. Tú mira la carta de 2 de Corintios y te darás cuenta que el apóstol Pablo describe sus sufrimientos. ¿Sufrimientos a causa de qué? A causa de advertir y enseñar. Porque ¿qué quería Pablo? Que cada creyente madure en su relación con Cristo. Ese era su anhelo. Y otra vez, hermanos, otra vez nos llama la atención a nuestras vidas. Porque tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos el mismo interés por nuestros hermanos. Tenemos que preguntarnos si tenemos el mismo interés por el cuidado de los nuevos en la fe. Tenemos que preguntarnos si tenemos el mismo interés por aquellos que nos están visitando, que todavía no conocen al Señor, que todavía no han rendido sus vidas a Cristo, que todavía siguen sumidos en sus pecados, que todavía van camino a la condenación, que recién saben de repente esta mañana que toda persona viene a este mundo alejado de la gloria de Dios, porque así lo dice el apóstol Pablo. Y cuando habla de alejado de la gloria de Dios, habla de que todo ser humano viene a este mundo sin tener una relación personal con Dios, sin tener comunión con Dios. Y la única manera de tener comunión con Dios es a través de Cristo. Es a través de Cristo. Y para algunas personas, recién esta mañana se están enterando que han estado tratando de alcanzar a Dios, de buscar a Dios, y no han podido lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitan a Cristo en sus vidas. No es por esfuerzo humano, no es por obras humanas. Dependemos de la obra de Dios en la persona de Cristo.
Pablo se esforzaba hasta el agotamiento y muchas veces le costó lágrimas, como hemos leído en versos anteriores, para edificar la vida de los hermanos. Muchas veces su vida estuvo en riesgo por edificar la vida de otros creyentes. Pero nosotros estamos tan entretenidos en tantas cosas que no nos damos cuenta que los días son malos, como el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo sabemos que los días son malos? Bueno, solo basta leer los periódicos, solo basta encender la televisión, un medio de comunicación, para que tú veas las noticias, empezando desde las más altas esferas de las autoridades que tenemos en el país hasta el ciudadano más insignificante. El corazón del ser humano está lejos de Dios y necesita de que los creyentes podamos esforzarnos hasta el agotamiento. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que lo que él hace no lo hace en sus fuerzas. Lo que él hace no depende de sus habilidades humanas. Lo que él hace no dependía de su instrucción que recibió a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo es tan honesto para darnos a notar de que el ser humano sin Dios nada puede y nada es tampoco. El apóstol Pablo dice que depende absolutamente de Cristo para su labor de edificar a los creyentes. Pablo dependía del poder de Dios en la proclamación del Evangelio. Su predicación era hecha en el poder del Espíritu Santo. Así que Pablo deja claro que no depende de su fuerza, que no depende de sus habilidades. Más bien, todo su trabajo y su lucha están sostenidas por las fuerzas de Cristo, la cual actúa poderosamente en él. Lo que vemos no es una simple habilidad humana, sino el poder divino que obra en el apóstol. Pablo no solo reconoce su limitación, sino que también reconoce la fuente de la cual su ministerio es llevado de una manera sobrenatural. Es el poder de Dios que le permite perseverar en la tarea de edificar la iglesia. Pablo no paraba a las personas y las soplaba para que se caigan. Pablo no ponía sus manos sobre las personas para sanarles o para que reciban algún tipo de poder. Lo que Pablo hacía es predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y es la palabra de Dios que transforma el corazón del hombre. No como aquellos predicadores de hoy en día que están sencillamente entretenidos en hacer líneas de poder a ver si las personas pueden cruzar, en llamar gente adelante para soplarlas a ver si se caen, o en hablar de sanidades, o en hablar de prosperidad. Cuando sabemos que la palabra dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada tampoco podremos sacar de este mundo. Dios no quiere que gastemos nuestro tiempo e invirtamos nuestras vidas en cosas que no tienen que ver nada con la eternidad. Son importantes, sí, para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, pero no son la razón principal de nuestras vidas. Por eso, hermanos, tú y yo servimos al Señor no por nuestras habilidades, no porque somos mejores que otros, no porque seamos más especiales. Servimos a Dios porque Dios tuvo misericordia de nosotros y gracia para llamarnos a la salvación en primer lugar. Podemos servir a Dios porque Dios puso su Espíritu Santo en nuestras vidas para de esa manera tener poder para ser testigos suyos. Y todo lo que hacemos lo tendríamos que hacer o lo tenemos que hacer en el poder de Dios, porque yo no tengo ningún poder. El poder es de Dios. Y es Dios solamente que usa nuestras vidas para mostrar su poder a otros. ¿Cómo reflexionamos esta mañana en ese tercer punto?
El ministerio no es meramente un esfuerzo humano, debe ser realizado en el poder de Dios. Debemos ser conscientes de que el éxito del ministerio no depende de nosotros, sino del poder de Dios actuando a través de nuestras vidas. Es decir, el predicador es un simple instrumento de Dios. El predicador no le roba la gloria a Dios. El predicador, a través de ser un instrumento de Dios en la predicación, exalta y glorifica el nombre de Dios. Los creyentes, la iglesia no debe exaltar al predicador, no debe endiosar al predicador, tampoco debe poner su confianza en el predicador. Nuestra confianza debe estar siempre en la persona de Cristo, porque los predicadores somos seres humanos como ustedes. No tenemos nada especial. Lo mismo que habita en sus vidas, habita también en nuestras vidas. Y el único que debe ser exaltado y glorificado en la predicación es Dios. Es Dios. En la persona de Cristo. En el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, desafiémonos todos en compartir el mensaje de Cristo de manera efectiva, sin ceder a las distracciones o a la indiferencia del mundo. La verdad es que a veces nuestro mensaje será incómodo y arriesgado. Hablar de nuestra fe tendrá sus conflictos. Pero, hermanos, tenemos el ejemplo de Pablo, que nos desafía a servir al Señor con valentía, sin decaer, sin dar un paso atrás, sino hacia adelante. Y si damos un paso atrás, será para reflexionar y pensar en algún área específica en nuestras vidas que no está bien, para luego avanzar hacia adelante. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos aprendido esta mañana, Dios. Hemos aprendido, Señor, esta mañana a la luz de estos versos, que el ministerio de instruir y exhortar a todos con sabiduría para alcanzar la madurez no es hecho en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Padre, recuérdanos siempre que solo somos instrumentos en tus manos. Que toda la gloria, que toda la honra en el ministerio es tuya, Señor. Nosotros somos simples instrumentos. Que tu iglesia, Señor, aquí en Covicorti, siga siendo portadora de tu evangelio. Que abramos nuestros labios para predicar las buenas nuevas de salvación. Que aunque sea difícil, que aunque encontremos oposición, volvamos siempre nuestra mirada a aquellos que nos han antecedido, que ofrendaron su vida por compartir tu palabra, Señor. Sin quitar los ojos, como dice el escritor de Hebreos, de la persona de Cristo, quien es el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.